Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Alfredo del Razo Cuevas. Estoy en el aula polivirtual y tengo que hacer una exposición de nota informativa. Bien, empecemos. La nota informativa, las características más importantes es realizar las preguntas concisas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Los mensajes deben de tener demasiada importancia, porque estos mensajes, como nos damos cuenta, son ocupados en la TV, en el radio y en los textos periodísticos. Toda la información que contienen los mensajes deben de ser concisos y precisos, con información clara. El modelo y la estructura de la noticia. Primero, en la parte de arriba encontramos lo que es el antetítulo, el título, la bajada o el subtítulo, el lead o entrada y el cuerpo de la noticia. Es decir, en estos, por ejemplo, el titular tiene lo esencial de la información. La bajada debe ser un tipo de resumen del cuerpo de la información. El lead o la entrada, bueno, ya es el primer párrafo de la noticia. Su redacción ya es cuando debe de responder a las preguntas que antes mencionamos. La estructura de la noticia, el cuerpo de la noticia puede ser más o menos largo o corto. Dentro de la parte objetiva del que presenta la noticia, no tiene que hacer comentarios. Y es, por ejemplo, cosas que vemos mucho en la tele, que el noticiero da la noticia, pero siempre da su opinión o da su comentario. Y una persona que dé una nota informativa no tiene ni que dar su comentario ni su opinión acerca de la noticia. Esta es la estructura de la noticia, pero bueno, esta es una esfinge al revés, que te dice que le fije el título, el titular, la bajada, el subtítulo, el lead de entrada y el cuerpo de la noticia. Como comentaba, los mensajes deben de ser concisos, noticias breves y claras, y deben de ser noticias concretas, que se tengan que son cosas reales. La información debe ser clara, el lenguaje cuidadoso y destinado a todo tipo de público. Esta es mi nota informativa, el transporte público en el Distrito Federal. Enseguida haré otro video en cuando yo presente, esto fue parte de la exposición de lo que es la nota informativa, pero ahora voy a hacer un video de mi nota informativa dando la exposición de los microbuses. Esta noche, en Grupo Rescata el Patrimonio, les presentamos la nota informativa del transporte público en el Distrito Federal. El doctor Miguel Ángel Mancera mencionó que todos los microbuses van a desaparecer en base a la nueva ley de movilidad. La historia del transporte público dentro de la Ciudad de México inició realmente en los años 20, cuando se dieron las concesiones al transporte público. Las dieron por 30 años. Los autobuses, su concesión les iba a terminar en 1950, pero realmente su extinción fue hasta 1981, con el nacimiento de la prestigiada Ruta 100. Aquí, por ejemplo, la próxima escena lo que vamos a observar es un camión de la década de los 30, es de la línea Juárez-Loreto. El siguiente autobús que vamos a ver después es un autobús que iniciaban su línea en Lomas de Chapultepec. Ellos cubrían el servicio desde la zona del Zócalo capitalino hasta lo que es el Paseo de la Reforma, Paseo de las Palmas de Loma de Chapultepec. Llegaban hasta la Villa y hasta San Lázaro. Ellos ya pertenecían a lo que era Ruta 100, es una foto tomada en 1958. Vamos a hacer un pequeño comentario de la famosa frase que dicen algunas personas, bajan en la esquina. Realmente esa frase tiene una historia, no nada más es de que pues la frase la dicen las personas, y sí, la frase realmente tiene una historia. Resulta ser popular gracias a la necesidad de los pasajeros, porque los primeros camiones de transporte público no contaban con timbre. Entonces, como estos camiones venían de Francia, o los primeros camiones venían de Francia, en Francia se adoptó la frase esquina bajan, y aquí, bueno, se transformó bajan en la esquina. Entonces, en México, la gente lo empezó a repetir, bajan en la esquina. De hecho, hasta después, en 1958, cuando ya se empezó a integrar los timbres en los autobuses, la gente siguió repitiendo la frase, bajan en la esquina. Hasta hoy en día, la verdad es que vemos el transporte público
que la gente sigue repitiendo, bajan en la esquina. Bueno, después, durante los años 70, en la regencia de la Ciudad de México, con el crecimiento de la población, empiezan a hacer una sustitución de unidades. Y es cuando llegan las combis que traían hasta 11 pasajeros. Ellas ya eran las famosas peceros. Y ya cobraban una tarifa de $1, porque antes cobraban 40 y 30 centavos de transporte público. Igual estas ya traían una concesión. Fue hasta los finales de 1980 cuando empezaron otra vez la sustitución de las combis, y ahora las cambiaron por los micros actuales que conocemos. Es decir, entonces, que desde 1980 existían los primeros microbuses. No a lo mejor con las concesiones que están hoy en día, pero ya existían los microbuses. Sin embargo, los microbuses que existían en los años 80 eran autobuses de carrocerías de 3,5 toneladas transformados con cabinas de microbuses. Muchos pasajeros comentaban que pues realmente era inseguro y contaban con 2 filas de pasaje, igual como los conocemos. Pero entonces el gobierno decidió que debían de hacer una transformación. Y es aquí entonces cuando aparece nuestro prestigiado doctor Miguel Ángel Mancera y decide que en base a la nueva ley de movilidad los micros van a desaparecer. Ahora los famosos micros se tienen que convertir y transformar en empresa. Tienen que comprar autobuses, tienen que a sus empleados, en este caso los choferes, tienen que pagarles un salario, tener una nómina, tener prestaciones de servicio, beneficios y ventajas para él. Sin embargo, muchos microbuseros están protestando porque existe, por ejemplo, el ejemplo de la línea 2 del Metrobús, en donde ellos eran microbuses. Entonces llegó el gobierno y les dijo, ¿saben qué? Se tienen que transformar en empresa, vamos a brindar un mejor servicio. Y entonces ellos aportaron una cantidad para comprar autobuses. En conjunto con empresas privadas, en este caso ADO, el gobierno y las rutas que trabajaban ahí, se convirtieron en el famoso Metrobús. Sin embargo, ahorita los actuales concesionarios y todas las familias que vivían del transporte público no cuentan con su pago. Siempre la empresa normalmente está en números rojos y nunca tiene dinero para pagarles. Entonces es por lo que alega ahorita los concesionarios de transporte público, a que el gobierno no quiera administrar su dinero. Lo que ellos quieren hacer realmente es una tarjeta concentradora, que es la famosa tarjeta multimodal, en donde ahorita están cobrando el servicio de metro, trolebús y suburbano. Con esa tarjeta tú vas a poder pagar taxi, metro, metrobús, suburbano y cualquier transporte público del Distrito Federal. Es un proyecto más o menos a 7 o 8 años. Los micros van a desaparecer en 4 años, ya tienen que estar convertidos en empresa y llevar toda esta planeación estratégica. Entonces, pues, hasta aquí termina la noticia. Los microbuses dejarán de existir para el año de 2018.